Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro seminario web especial de la IAC, la Academia Internacional de Hematología Clínica. Este seminario web trata sobre los avances en el mieloma múltiple después del Congreso de la ASH 2024. Estamos realmente encantados de encontrarnos con ustedes hoy. Esto se ha convertido ahora en una tradición. La última vez fue el Congreso de la IMS, la Sociedad Internacional del Mieloma, que tuvo lugar en Brasil. Esta vez vamos a abordar los últimos avances importantes en el tratamiento del mieloma en relación con el Congreso de la ASH 2024 que tuvo lugar en PUB, San Diego. Como probablemente sabéis, este es uno de los mayores eventos mundiales en hematología. Entonces es muy simple. Las temáticas de los temas. El contenido de este seminario web es muy simple. ¿Cuáles son los nuevos tratamientos de los que hay que hablar? ¿Cuáles son los avances que se han hecho para mejorar la calidad de vida de los pacientes? ¿Y cómo van a transformar estas innovaciones el manejo y cómo se trata el mieloma hoy en febrero de 2025? Como siempre, estoy feliz y honrado de tener a mi lado a tres colegas expertos en el campo, a saber, y lo digo simplemente en orden alfabético, el doctor Arthur Boban del CHU de Poitiers en Poitiers, el doctor Tito Juan Casobiel del CHU de Burdeos, pero ahora en Toulouse, me parece, y luego el doctor Thomas Chalopin del CHU de Tours, en Tours, como su nombre indica, y luego, como siempre, tenemos un representante de la Asociación de Pacientes, la famosa AF3M, a la que saludo a todo el Consejo de Administración y por lo tanto a su past president, como se dice, miembro del Consejo de Administración, el famoso Bernard Delcourt. Buenas noches, Bernard. Buenas noches, Mohamed. Repetición de y entonces él. El principio es relativamente directo, ¿no? Ustedes hacen sus preguntas, yo las comparto con los expertos. Bernard dará su punto de vista, yo diría la visión del paciente y los expertos intentarán brindarles respuestas claras en un lenguaje accesible. Y luego poniendo énfasis especialmente en lo que cambia concretamente para ustedes, pacientes o también familiares de pacientes. Así que, por favor, no duden en hacer sus preguntas. Puede que no tome su pregunta de inmediato porque estamos tratando de estructurar un poco esta conferencia, pero sepan que en algún momento será abordada y a veces las preguntas llegan un poco tarde cuando ya las hemos tratado, así que les pido disculpas de antemano. Como siempre, aclaro que intentamos evitar las consultas, entre comillas, muy personales sobre casos específicos, pero por supuesto haremos lo máximo para intentar responder a estas problemáticas, tal vez en privado o después de la conferencia. Así que una vez más, bienvenidos a todos. Es una participación récord y me alegra. Ya veo que tenemos al señor o señora Muselin que nos dice buenas noches a todos, Damián. Escuchen Hola Picardía, ahora voy a hacer como en el programa de televisión Interville. Así que ahí lo tienen. Sin demorar mucho, voy a de todas formas, gracias, hacer la primera pregunta a nuestros expertos. Y bueno, vamos. Arthur, ya que es por orden alfabético, en cuanto al tratamiento del mieloma en pacientes que son mayores, no elegibles para un trasplante o que no desean un trasplante, ¿cuáles son los aspectos destacados del Congreso de la BUO SH para ti? El año 2024 fue rico en novedades para estos pacientes, así que decimos no elegibles para el trasplante, los pacientes un poco más mayores. Tuvimos los ensayos IMROS, tuvimos 3 fases 3, IMROS, BENEFIT y luego el ensayo CEPHEUS, que probó lo que llamamos la cuádruple, con un anticuerpo anti-CD38, un inhibidor del proteasoma. Usualmente es el bortezomib asociado con lenalidomida y dexametasona. Estos 3 ensayos realmente marcaron el año 2024 al demostrar la superioridad de un esquema con una cuádruple para estos pacientes. En el ASH tuvimos la actualización de 2 de estos ensayos, a saber IMROS y CEPHEUS. Teníamos análisis, no voy a entrar demasiado en detalle porque realmente estábamos en análisis bastante avanzados de la BUG-MRD,
pero en general mostraban que con más tiempo mejorábamos las tasas de respuesta con estas famosas cuádruples. Así que esto consolida aún más la cuádruple para estos pacientes no Megal. Así que creo que ese es el gran mensaje a recordar. Pero sobre todo, tuvimos un ensayo del IFM presentado por Salomon Manier del CHU de Lille, que se llama el ensayo IFM 2017-03. Y en ese caso, se trataba de un subgrupo de estos pacientes no elegibles, que son los llamados pacientes frágiles. Son los pacientes más mayores y más frágiles. Y para estos pacientes todavía carecemos de ensayos aleatorizados específicamente dedicados a estos pacientes. Se dejó aleatorizar un tratamiento con daratumumab, lenalidomida y esto era lo novedoso, una interrupción temprana de la dexametasona contra un grupo de control que era lenalidomida y dexametasona, que es un tratamiento que generalmente se administra a estos pacientes un poco más mayores y entonces mostramos en este ensayo realmente una clara superioridad en términos de PFS, es decir, en términos de supervivencia, de remisión, si se puede decir, para estos pacientes que tenían DRD. Así que para estos pacientes mayores, más frágiles, con más comorbilidades, podemos proponer esta vez no necesariamente un cuádruple esquema, sino un esquema con un anticuerpo anti-CD38 con una muy buena eficacia y muy poca toxicidad, ya que de hecho demostramos que la tolerancia era muy buena con el anticuerpo anti-CD38, además, y sobre todo con la suspensión de la dexametasona, nos ahorramos muchos efectos secundarios. Entonces, el gran destaque para estos pacientes fue realmente este ensayo IFM 2017-03 para los pacientes frágiles y luego las actualizaciones de HIMROSE y CEPHEUS que demuestran que para los pacientes un poco más jóvenes pero que siguen sin ser elegibles para el trasplante se puede proponer un cuádruple. Excelente, muchas gracias, Arthur. Entonces, en resumen, el gran destaque es que podemos deshacernos de la dexametasona y, en mi opinión, ningún paciente se va a quejar o lo va a lamentar. Bernard, ¿confirmas? Sí, descubro si quieres que celebre mis 17 años de antigüedad en el mieloma múltiple, así que fui tratado con un juego de bolas de 2 bolas y observaba que hemos pasado. Así que eres Platinum for Life, si se me permite decirlo. De 2 a 4 bolas y que siempre la bola de dexametasona no tenía competencia. En las otras clases de medicamentos siempre hay diferentes posibilidades. Y es cierto que imaginar que mañana podremos, diría yo, ser tratados sin dexametasona es realmente una buena noticia. Y luego la segunda buena noticia que acabo de escuchar de la boca de Arthur es que las nuevas tripletas y cuádruples probadas a través de estos ensayos muestran que se logran respuestas más profundas. Entonces imagino que con respuestas más profundas, con una enfermedad residual alcanzada, se beneficia de periodos de remisión mucho más largos. En promedio, me entiendo. Excelente, muchas gracias, Bernard. Efectivamente, podemos deshacernos de la dexametasona. Y recuerdo que fuera de este protocolo IFM sobre el tema muy anciano, frágil, por encima de los 80 años, donde el profesor Bagné ha demostrado de manera muy elegante que se puede minimizar con eficacia el impacto de la dexametasona. Tenemos otro ensayo clínico del grupo IFM y algunos pacientes tal vez participen, donde esta vez se recae, se hace un estudio comparativo con o sin dexametasona. De hecho, se llama Freedom, libre de dexametasona en mieloma. Eso les dice la libertad que van a tener, chicos. ¿Está claro que me lo dan? ¿Está claro que me lo dan? No puede ser más claro que eso y por lo tanto es un protocolo donde, por ejemplo, vamos a probar el isatuximab para aquellos que prefieren las marcas es Sarclisa, más pomalidomida y dexametasona, es Imnovide, aunque normalmente no hablamos en nombres de marca, pero sé que muchos pacientes es más sencillo para los pacientes. Así es, yo también. Sarclisa, carfilzomib, más dexametasona y luego hay un grupo que recibirá la dexametasona y otro grupo que no la recibirá. Carfilzomib es Prolis. Se puede decir, además, que estas asociaciones están siendo evaluadas por la HHS hoy en día, como acabas de mencionar, para el Sarclisa en la primera línea de tratamiento. Entonces eso nos lleva a la segunda información. Además de la dexametasona, lo que Arthur resumió muy bien es que cada vez más pacientes no trasplantables o en todo caso que no serán trasplantados
podrán beneficiarse de 4 medicamentos en lugar de 3. El estándar era daratumumab, es decir, Darzalex, el enalidomida, el famoso Revlimide y dexametasona. Un estudio del que quizás hayan oído hablar que se llamaba Maya, todavía se llama así, y ahora tenemos un nuevo esquema, el protocolo IMROS, donde ahora es Sarclisa, Bortezomib, Velcade, Revlimide y dexametasona. Entonces, justamente tenemos una primera pregunta, no sé quién la va a tomar, Tituán o Tomás. ¿Cómo se seleccionan los pacientes? Me preguntan. Si van a recibir 3 o 4 medicamentos, ¿cómo se hace la elección? ¿Puedo responder? Sí. Buenas noches a todos. Gracias, Mohamed, nuevamente por la invitación. Entonces, es una pregunta que es bastante simple en la práctica porque nos basamos primero en algo que es bastante fácil, que es la edad. Entonces decimos que a los pacientes menores de 80 años podemos intentar proponerles estas famosas combinaciones de 4 medicamentos. Luego, ya saben que hay diferencias entre la edad fisiológica y la edad en el documento de identidad. Entonces, luego observamos las comorbilidades. Decimos si el paciente es frágil o no, y en función de eso, podemos comenzar con esta combinación de 4 medicamentos. Entonces, distinguimos dos grandes poblaciones, los pacientes que son elegibles para el autotrasplante. Históricamente, los pacientes menores de 70 años y los pacientes que pueden tener un autotrasplante desde el diagnóstico, entonces de más de 60 que no pueden tener un autotrasplante. Más de 70 años y ahora con la llegada de estas nuevas combinaciones, aparece una zona gris de 5 años entre 65 y 70 años. Nosotros, los médicos, vamos a estar mucho más atentos precisamente a las comorbilidades del paciente y a cómo se desarrollan los primeros ciclos de tratamiento. Ver si hay muchos efectos adversos durante el primer y el segundo ciclo. Sabemos que va a ser complicado llevar al paciente hasta el autotrasplante. Y ahora, tenemos estas combinaciones ciertamente largas porque es casi un año de tratamiento con las 4 moléculas, pero que permiten obtener resultados que son excepcionales para pacientes de esa edad. Excelente, muchas gracias. Bernard, ¿cuáles son los comentarios que recibimos de los pacientes y a nivel de la asociación sobre el hecho de tener que recibir más medicamentos durante periodos bastante largos? ¿Cuál es la adolescencia? Yo diría que la pregunta que se hacen los pacientes, según lo que escucho, no es la cantidad de medicamentos, sino más bien que se nos propongan periodos con una pausa en el tratamiento. Lo que parece complicado de todos modos, sé que aún no lo han mencionado hoy, pero detrás de estos 6 meses de tratamiento o este año de tratamiento, puede haber un tratamiento de mantenimiento, pero creo que es una cuestión que se abordará esta noche. Sabemos que para ciertos perfiles de pacientes es difícilmente imaginable, pero para los pacientes para quienes es posible considerar 6 años por delante, un periodo de 6 años, 8 años, incluso 10 años de remisión, los encontramos hoy en día. Tener una pausa, ¿no?, en el tratamiento es algo que realmente se aprecia mucho. Gracias. Y tenemos un paciente que pregunta qué es una comorbilidad. Entonces es cierto que a veces usamos nuestro argot, comorbilidad es un antecedente médico, una situación que hace que el paciente sea un poco frágil. Alguien que ha tenido, por ejemplo, un infarto de corazón, ¿te parece una comorbilidad? Entré en esa categoría el año pasado. Ahí está, alguien que ha fumado mucho y les desaconsejo, eso crea una fragilidad, una comorbilidad pulmonar. Alguien que tiene un problema renal es una comorbilidad renal y así sucesivamente. Tenemos otra pregunta del señor o la señora Muselli. Entonces eso era picardía, creo, y les recitaré más tarde todas las regiones conectadas. Por cierto, quiero saludar a aquellos que se conectan desde fuera del hexágono. Tenemos a La Reunión, tenemos a Atenas en Grecia, tenemos a Argelia, tenemos a Marruecos, incluso tenemos a Quebec conectado. Es realmente increíble. Grecia, quizás también lo vi. Sí, absolutamente. Grecia, alguien de Atenas está conectado. Entonces, hemos hablado de este cuarteto y nos hacen la pregunta, ¿cuál es la sutileza con respecto al Darzalex BRD? Porque aparentemente hay un paciente que recibe Darzalex BRD. ¿Quién puede responder, Tituán? Sí, puedo responder, por supuesto. El Darzalex y
El daratumab también es un anticuerpo monoclonal que apunta al CD38 como el isatuximab. Por lo tanto, no hay realmente datos que prueben que un tratamiento es mejor que otro. De hecho, Arthur hablaba de los dos ensayos con los cuartetos, y los resultados son bastante comparables, aunque científicamente es imposible comparar de manera estricta los dos, pero no hay datos que indiquen que un tratamiento sea mejor que otro. Por el momento, es seguro que el daratumumab es un medicamento que se utiliza ampliamente, el isatuximab también. Lo que varía potencialmente son las modalidades de administración, sabiendo que el daratumumab es por vía subcutánea, el isatuximab está en proceso, gracias precisamente a Arthur Bobin, que está llevando a cabo un ensayo al respecto de poder ser administrado por vía subcutánea, pero por el momento lo utilizamos más por vía intravenosa, fuera de los ensayos clínicos, pero de lo contrario no se espera ninguna diferencia en la eficacia del tratamiento. Por el momento, el isatuximab solo se puede utilizar por vía intravenosa, pero espero que pronto también podamos usarlo por vía subcutánea porque sabemos que para los pacientes es mucho más práctico y común. Excelente, muchas gracias. Y para reparar una injusticia, por supuesto, tenemos conexiones desde Suiza, así que buenas noches Suiza, y desde Alemania, buenas noches Alemania. Realmente voy a hacer mi interville a la antigua. Muy bien, tenemos una pregunta con respecto a, es cierto que Bernard ha subrayado, no es un stock de tratamiento para aquellos que pudieron escuchar un stock, es un stop de tratamiento, es decir, un enfoque de pausa, lo que significa tener tratamientos de duración determinada, en cierto modo, versus las duraciones indeterminadas, el CDD versus el CDI, en resumen. Entonces, por supuesto, rara vez encontramos pacientes que quieran tomar medicamentos de por vida. Arthur, hoy en día, especialmente en lo que respecta a este aspecto de enfermedades residuales, ¿cuáles son las esperanzas que tenemos? Porque hay que dar un poco de optimismo a los pacientes y que los vamos a tratar, van a estar en remisión, tal vez incluso los curemos y no estarán obligados a tomar medicamentos de por vida. Entonces, ¿cuál es su visión actualmente? Es cierto que hoy en día se habla mucho de enfermedades residuales, así que, de hecho, para recordar a las personas que nos siguen, eso representa la mejor respuesta que podemos obtener. En general, creo que podemos simplificarlo de esta manera y entonces después hay matemáticas, pero es mejor tener una enfermedad residual lo más profunda posible, así que 10 menos 5 es aún mejor, 10 menos 6, etcétera. Y hoy en día se ha convertido en un criterio para muchos ensayos, para comparar los tratamientos, aquel que permite obtener la mejor MRD, es decir, esta famosa enfermedad residual. Y hoy en día hemos visto, si nos alejamos un poco de los pacientes no elegibles para el trasplante, hemos visto que para los pacientes que son elegibles para el autotrasplante, que aún recomendamos en 2024-2025, hemos tenido ensayos como el ensayo Perseus e incluso recientemente un ensayo del grupo alemán que hacen cuádruple y anti-CD38, Belcad, lenalidomida y dexametasona, seguido de un autotrasplante que muestra tasas de MRD que son realmente impresionantes y que permiten una remisión prolongada. Puesto que hoy en día alcanzar esta famosa MRD se traduce en años de supervivencia, de hecho, y años que alejan la recaída cada vez más. Y por lo tanto, hoy en día, para estos pacientes, principalmente para los pacientes elegibles para el trasplante, tenemos la esperanza de detener luego los tratamientos, es decir, hacer tratamientos de duración fija, el CDD. Para los pacientes que no son elegibles para este autotrasplante, tenemos un poco más de reservas al respecto. Históricamente, los tratamientos se han administrado de manera continua. Quizás tengamos una pequeña esperanza con los anticuerpos biespecíficos, pero ahí estamos un poco más en el futuro, por así decirlo, estamos un poco menos en la actualidad. Pero todavía tuvimos el ensayo GMMG-HD7, un nombre un poco bárbaro del grupo alemán, que fue en la línea del ensayo Perseus con Dara-VRD, y allí habían utilizado isatuximab, el sarquiza asociado con BRD y que muestra tasas de respuesta. Antes y después del autotrasplante, tasas de MRD que son realmente impresionantes y que se traducirán, como ya hemos visto con Perseus, en PFS que son realmente impresionantes. Así que realmente hay una verdadera esperanza con estos esquemas de inmunoterapia de 4 moléculas de poder detener los tratamientos en algún momento.
Entonces, tenemos una pregunta más bien práctica y técnica sobre la MRD. Es el señor Valero, Felipe Valero, quien hace esta pregunta. ¿Es NGS versus citometría? Entonces, es técnica. Creo que lo que importa para los pacientes, y desafortunadamente no podemos hacer otra cosa por el momento, es de todos modos un mielograma. Después, una vez que hemos hecho el mielograma, pienso que no tiene mucha importancia para un paciente si se hace por NGS o por citometría. Bernard, ¿el mielograma tiene realmente muy mala reputación entre los pacientes? Sí, no, no. Y no, diría yo. Personalmente me propusieron un mielograma, no es doloroso, lo hace alguien. Pero sé que en algunas personas personalmente creo que es un procedimiento realmente completamente clásico, si quieres. He pasado por cosas bastante peores, si puedo decirlo, en los exámenes médicos, las operaciones a las que te enfrentas. En efecto. Entonces, un elemento de positivismo de alguna manera, es que hoy en día no es de rutina, pero hay nuevas técnicas para intentar evaluar la MRD mediante espectrometría de masas. Creo que en 3 a 5 años estará disponible, pero por el momento no podemos escapar de ese famoso mielograma. Tenemos una pregunta antes de pasar a otros temas sobre estos tratamientos con cuádruple. Es decir, estamos obligados a ir todo el tiempo al hospital para estos tratamientos. De alguna manera sé que dependiendo de las regiones, las ciudades, la organización es diferente, pero ¿qué se está haciendo para, diría yo, minimizar la carga de estos tratamientos, de estos desplazamientos continuos al hospital, Tito Juan? Efectivamente. Como lo que dijo Mohammad justo antes, dependerá del hospital y de la región donde estés, pero ahora hay cada vez más posibilidades de tratamiento en casa, en el hogar, con sistemas de HADE, de hospitalización a domicilio. Entonces, eso puede ser algo que se puede implementar fácilmente dependiendo de la región en la que te encuentres para evitar, porque es seguro que con los tratamientos de terapia continua, como discutíamos anteriormente, los viajes de ida y vuelta al hospital pueden ser bastante frecuentes y después de un tiempo bastante difíciles de soportar desde un punto de vista psicológico y también desde un punto de vista práctico, dependiendo de dónde vivas en relación con tu hospital. Si después lo que también es bueno es recibir tratamiento en el hospital cerca de casa, ya que ahora en Francia tenemos centros con hematología, espero, distribuidos por todas partes, al menos en Aquitania, ese es el caso, y ya sea en los centros hospitalarios universitarios, los CHUUPI, o en los centros hospitalarios regionales, son igualmente competentes para tratar y manejar su enfermedad. Entonces, hay soluciones a domicilio dependiendo de dónde vivas y luego también existe la posibilidad de alivios terapéuticos, ¿no? Según el caso. Por lo tanto, pueden ser cosas que se pueden proponer para facilitar estos tratamientos continuos que efectivamente a veces son bastante pesados, solo desde un punto de vista psicológico con los alertadores en el hospital. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a otro tema igualmente importante, que es que para los pacientes relativamente jóvenes y que no tienen antecedentes, lo que llamamos comorbilidades y que pueden soportar, por supuesto, una quimioterapia fuerte, todavía tenemos como indicación estándar el autotrasplante de células madre con todas estas restricciones. Tomás, ¿cuáles han sido los avances en materia de autotrasplante? Hoy en día, ¿cuál es el estado del arte en el autotrasplante para los pacientes? Y tenemos muchas preguntas sobre el mantenimiento después del autotrasplante, su duración y cómo podemos mejorar los efectos secundarios, especialmente muchas preguntas sobre la diarrea con Revlimid y así sucesivamente. Cuando hablamos de autotrasplante, hay varias etapas porque es una secuencia que generalmente es bastante larga. La primera etapa es lo que llamamos la inducción. El objetivo es hacer que la enfermedad desaparezca. A menudo son de 4 a 6 ciclos de tratamiento de un mes, generalmente mediante inyecciones subcutáneas o comprimidos con las famosas cuádruples de las que hablábamos. Luego está el autotrasplante, que llamamos la intensificación con esas 3 semanas de hospitalización.
y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, luego, y 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 luego, ya. Como si mantuviéramos un jardín del que realmente hemos eliminado todas las malas hierbas, mantenemos y consolidamos el resultado que obtuvimos anteriormente. Y entonces, en el último congreso, las grandes novedades son la llegada de un nuevo tipo de tratamiento desde el inicio de la enfermedad, que son los anticuerpos biespecíficos. Así que es una nueva inmunoterapia que tiene dos cabezas. El Darzalex tiene una cabeza buscadora contra la enfermedad, y los anticuerpos biespecíficos tienen dos cabezas. Una cabeza que se fija en la célula del mieloma con otro objetivo, otra pieza del rompecabezas que el Darzalex o el Isatuximab, y luego otra cabeza que se fija en el linfocito P que tiene un glóbulo blanco. Y al fijarse en ambas células, las acerca y luego hace que el glóbulo blanco destruya la célula del cáncer. Son tratamientos que funcionan extremadamente bien en los pacientes. Hoy en día los tenemos disponibles en la recaída y por lo tanto, en este congreso hemos visto datos desde el inicio de la enfermedad asociados con las 4 famosas bolas de las que hablaba Bernard hace un momento. Entonces, llegamos con un tratamiento con 5 tipos de moléculas y vemos que funciona extremadamente bien, muy rápidamente y de manera muy profunda. Un único inconveniente es el riesgo de contraer infecciones. Como desviamos un poco los glóbulos blancos de su función principal de defensa contra los microbios, los pacientes son más vulnerables a las infecciones a pesar de todo lo que podemos hacer para prevenirlas. La segunda gran novedad es siempre la llegada de estos nuevos tratamientos, pero durante el mantenimiento, entonces ya sea solo o en combinación con el límite de sueño. Hoy en día, lo que se puede hacer en mantenimiento post-autotrasplante es un tratamiento que se recomienda durante 3 años con límite de sueño a baja dosis, sin dexametasona, 3 semanas de cada 4, y luego al final de los 3 años, en la inmensa mayoría de los casos se detiene. A veces se puede continuar el tratamiento hasta que la enfermedad se vuelva más fuerte que el límite de sueño o que el paciente tolere mal el tratamiento, porque el límite de sueño no es inofensivo, puede causar diarreas, calambres, episodios de fatiga. Y entonces se han estudiado estos anticuerpos biespecíficos que también funcionan extremadamente bien y muy rápidamente, y que probablemente podrían permitir un mantenimiento más corto, tal vez 2 años de tratamiento, luego de tener el tratamiento y tener una vigilancia. En términos prácticos, para la gestión de los efectos secundarios del límite de sueño, para las diarreas está el Questran, que funciona bien. Es un sobre que es un quelante de ácidos biliares. A menudo los farmacéuticos miran a los pacientes con ojos extraños, pero funciona muy bien. Solo hay que tomarlo con un intervalo de 3 horas con el límite de sueño. Son sobres. Luego están el resto de los tratamientos más bien clásicos, el Imodium, el Turfan, el Smecta y también las medidas dietéticas asociadas. Para los calambres se recomienda beber mucho, a menudo agua rica en magnesio o tomar magnesio. Y luego, las diferentes cosas a base de quinina funcionan bien, ya sea descomprimir por la noche o a veces solo Schweppes para los pacientes a quienes les gusta. Funciona bien para los calambres. En general vemos que el límite de sueño, los pacientes logran soportarlo casi 3 años. Después de 3 años comienza a ser difícil. Y de todos modos, un tratamiento que altera la calidad de vida, que impide a los pacientes salir a hacer sus compras porque tienen miedo de tener diarrea, probablemente es el momento de decir que hay que detener el tratamiento, incluso si a veces estamos a 1 año y medio, 2 años del tratamiento de mantenimiento. Pero después, al discutir con el médico, al observar si la enfermedad está en remisión o no, se puede detener antes de los 3 años, que son los recomendados hoy en día. Estamos viendo aparecer otras estrategias, tal vez asociar el daratumumab, es decir, el Darzalex, una vez al mes también con el Revlimid. Por el momento está en discusión, está en proceso de aprobación por las autoridades y por el momento nuestro grupo aún no ha decidido si se debe hacer para todos los pacientes, cuánto tiempo. Probablemente tendremos esos resultados a lo largo de 2025. Excelente, muchas gracias, Tomás. Nuevamente me dirijo a ti, Bernard, un poco sobre las preguntas de los pacientes en cuanto a los autotrasplantes que reciben en la asociación o en relación con los análisis, los cuestionarios que han podido realizar. ¿Cómo se puede hacer? Entonces aquí tenemos un comentario, por ejemplo, ¿se puede hacer la autopista de forma ambulatoria? Mi respuesta simple es sí, todo depende de dónde vivas,
el apoyo que tengas a tu alrededor, la disponibilidad de enfermeras, la distancia al hospital y así sucesivamente. Bernard. Es decir, hasta hace aproximadamente un año, sabíamos que si era un paciente joven elegible para el autotrasplante, era algo imprescindible, y el autotrasplante había demostrado su superioridad en términos de tratamiento. Hoy agradezco a Thomas por mencionar la inducción con el cuádruple al que se añade un anti-CD específico. Entonces, ok, creo que finalmente con resultados que son muy convincentes, tengo dos preguntas. ¿Es esto finalmente una vía para evitar el autotrasplante? Pero también tengo una segunda pregunta. ¿Hay que proponer esto a todos los pacientes? Porque ya no tengo una ruta de rescate de todos modos. La cuádruple terapia se dice que es el tratamiento estándar que es muy eficaz para hoy en día una gran mayoría de pacientes y que ofrece la posibilidad de llegar a periodos de remisión muy significativos, al punto que algunos, yo he sido uno de ellos, olvidan la enfermedad, se aleja un poco de nosotros. Eso es una verdadera cuestión. Entonces, históricamente, y son dos preguntas muy importantes. Es cierto que históricamente, y como se ha hecho con el daratumumab, por ejemplo, eran tratamientos que al principio se utilizaban en la tercera, cuarta recaída, como son tratamientos que funcionan extremadamente bien, son bastante bien tolerados. Los hemos adelantado en las líneas de tratamiento para administrarlos desde el inicio de la enfermedad. Es muy probable que eso sea lo que suceda con los anticuerpos biespecíficos. Ahora, veremos si hacemos, entre comillas, el tratamiento completo o si va a reemplazar un tratamiento u otro, pero en general, en el mieloma nunca se guarda un buen tratamiento en reserva y sabemos que siempre hay que dar el mejor tratamiento tan pronto como sea posible. Rara vez pensamos en la segunda línea de tratamiento cuando comenzamos un tratamiento, especialmente cuando es desde el inicio de la enfermedad. Así que vemos que realmente son moléculas que provocan una respuesta muy profunda, muy rápida, siempre con la salvedad de las infecciones, pero que plantean la cuestión de quizás un tratamiento más corto. Y ahí hay un gran ensayo del IFM que va a llegar, que precisamente intentará comparar el tratamiento clásico con el autotrasplante versus sin autotrasplante, pero con un tratamiento con anticuerpos biespecíficos y una fase 2 que está actualmente en curso. Y entonces, surge la pregunta de si podremos reemplazar el trasplante por los anticuerpos biespecíficos, como también se plantea la cuestión de la que seguramente hablaremos después, de si podemos reemplazar el trasplante por las células CAR-T. esa era la pregunta porque no hemos abordado hasta ahora en nuestro intercambio el lugar de los CAR-T y cuál es su posición. ¿Deberíamos comenzar con un CAR-T en lugar de un anticuerpo biespecífico? Esas son realmente preguntas que nos llegan mucho en los webinars o durante el Día Nacional de Información sobre el Mieloma. Antes de responder a esta pregunta, voy a pedir a Tituan o a Arthur que nos den una visión general de los avances en materia de recaída. Y luego abordaremos cómo se eligen los tratamientos para la recaída. Por falta de tiempo, lamentablemente no puedo tomar todas las preguntas que tenemos sobre los efectos secundarios del Revlimid y los efectos gástricos. Parece que los intestinales y la diarrea son algo traumático, y lo entiendo. Eso vuelve regularmente en los programas que hacemos y esperamos con ansias poder hacer tratamientos de duración determinada. En cualquier caso, mi consejo amistoso es que un tratamiento que arruina tu vida hay que detenerlo. Eso hay que exigir, pedirle a su médico que lo detenga. No hay ninguna razón para sufrir toda la vida solo porque debemos obedecer a nuestro médico y siempre hay alternativas y soluciones. Vamos, Arthur, un poco de actualidad sobre la recaída. Sí, las dos grandes novedades en materia de recaída son las células CAR-T y los anticuerpos biespecíficos. Actualmente, ambos son inmunoterapias que van a dirigirse al mismo antígeno, que es BCMA. Creo que la mayoría de los pacientes han oído hablar de él. En el ASH tuvimos novedades en términos de células CAR-T, en particular las CCAR-TTUT4, que utilizan un CAR T-cell que desafortunadamente no está disponible en Francia, que es el Cilta-cel. Nosotros podemos prescribir otro CAR T que se llama Midecel. El objetivo es el mismo,
Digo desafortunadamente que no está disponible porque hoy en día, y esto no es para poner en competencia las dos moléculas, pero tenemos datos que han sido publicados, me parece que muy recientemente, que comparaban el Cilta-cel y el Mide-cel, y sabemos que el Cilta-cel hoy en día es un CAR-T que es un poco más eficaz, así que esperamos, basándonos en estos datos de CARTITUDE-4, que es un ensayo de fase 3 que aleatorizaba ya sea la inyección de Cilta-cel o un tratamiento estándar de recaída, y tenemos una clara superioridad del Cilta-cel. Así que es un muy buen tratamiento que se puede utilizar en la recaída. Así que esperamos, como decía, basándonos en estos datos, que avancemos un poco en términos de acceso para esta molécula que está autorizada en Alemania, por ejemplo. No sé si está autorizada en otros países europeos o en Alemania. Entonces, el Citacel sí está completamente autorizado en otros países europeos, especialmente en Alemania, Austria, Suiza y quizás paradójicamente en el Reino Unido pronto, aunque normalmente están atrasados. Lo que podemos decir es que nosotros, como asociación F3M, acabamos de ser solicitados por la Hans para presentar una contribución. La evaluación de este barrio está programada para los próximos días por la Comisión de Transparencia. Esto es para encargarse del derecho común. A lo que dice Bernard y un poco para aclarar las cosas, porque a menudo ahora tenemos la impresión de que hay un complot. No hay complot, no hay nada en absoluto. Hoy en día nuestra alta autoridad de salud, que es una agencia independiente con modalidades de funcionamiento y reglas, solo respeta las reglas. Cuando se le presenta un nuevo medicamento, un nuevo protocolo, lo evaluará según sus criterios. Después nosotros como médicos, como pacientes, como cuidadores, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus criterios. ¿Lo ve? Podemos estar todos en desacuerdo con el hecho de que los impuestos son muy altos. Eso no significa que no respetemos y no paguemos nuestros impuestos. Así que, como ve, no es un complot contra los pacientes, no es para ahorrar, entre comillas, porque gastamos mucho en salud en Francia. Hay que dar a César lo que es de César y ser un poco justos con nuestras afirmaciones, y por lo tanto la primera evaluación no cumplía perfectamente con los criterios, pero no hubo, en mi opinión personal, un perjuicio para los pacientes, ya que otro Carticel estaba disponible, el Idesel, y funciona muy bien. Ahora tenemos nuevos estudios, nuevos resultados, nuevos datos con este Carticel, Ciltacel, por lo que es lícito que el expediente sea reestudiado, sea representado y esperamos, diría yo, una fumata blanca, aunque no estoy en el secreto de los dioses. En el mes que viene. Es por eso que me permití hablar de ello, porque va a volver a ser relevante el Ciltacel en las próximas semanas, meses, a la luz de estos nuevos datos que fueron realmente muy importantes de CAR-TTUT-CAS. Pero es cierto que para tranquilizar a los pacientes tenemos opciones bastante interesantes como alternativa al Ciltacel. Entonces tenemos otro CAR-T-cell y, como mencioné, tenemos los anticuerpos biespecíficos. No debemos oponer CAR-T y biespecíficos. Son tratamientos que no necesariamente se dirigirán a los mismos pacientes. Habrá una cuestión de memoria, del perfil de la recaída, de la disponibilidad más o menos rápida de los biespecíficos en comparación con CAR-T-cell. Por lo tanto, no hay oposición entre los dos. Sabemos que ambos van a tener realmente este mismo objetivo BCMA, que es muy importante, así que cambiamos con respecto a Aratumumab y Lisatuximab, cambiamos de objetivo y por lo tanto estos biespecíficos también han mostrado realmente una gran eficacia en la recaída. Comenzamos a tener datos en líneas un poco más tempranas. Los primeros datos llegaron en pacientes que habían recibido muchos tratamientos y ya teníamos una verdadera eficacia en estos pacientes avanzados. Y ahora tenemos de todos modos anticuerpos biespecíficos, lo vimos en la SH, incluso en primera línea en mantenimiento, así que hablamos de la recaída, pero estos anticuerpos biespecíficos que están muy en boga en este momento, se puede decir que están subiendo un poco las líneas y van a ser compuestos de manera cada vez más temprana para los pacientes. Tenemos muchas preguntas en relación a si tengo la opción entre CAR-T y anticuerpos biespecíficos. ¿Cómo se hace la elección en el contexto de la medicina actual?
De paso, respondo a algunas preguntas en directo, como habrá notado, pero también de inmediato respondo a la pregunta, ¿son muy buenos los protocolos con Telquetamab? Sí, los protocolos son excelentes y siempre invito a los pacientes a participar en la medida de lo posible y si pueden en los protocolos. Una vez más, siempre es importante decirlo y tranquilizar. No hacemos protocolos donde ustedes son conejillos de indias y donde hacemos placebos. No existe el placebo en el tratamiento del mieloma. Los protocolos, por definición, incluso cuando comparan diferentes tratamientos, los tratamientos son efectivos y la idea de un protocolo es demostrar que un tratamiento puede hacerlo aún mejor, es decir, digo una tontería si tienes un Mercedes de alta gama, puedo tener un Rolls Royce, no es porque te vayan a dar el Mercedes en el protocolo que eso te va a perjudicar, por lo tanto es muy, muy importante. Una vez más, recuerdo para aquellos que no lo saben, los protocolos pasan por un proceso de evaluación de selección que es de los más estrictos del mundo porque primero hay un comité de ética. Está la autoridad, la NSM, hay una evaluación europea. Es difícil hacer cualquier cosa en un protocolo, por lo tanto, realmente hay que desmitificar un poco y tranquilizar respecto a este elemento de los protocolos. Bernard, ¿te está claro este punto? ¿Surge a menudo o la historia del placebo y del conejillo de Indias? No sé si este punto surge a menudo, pero diría que la F3M sostiene el mismo discurso que tú y anima a los pacientes a participar en los ensayos clínicos porque, como mencionabas, tal vez no todos. Consideramos tener el Mercedes más bonito, pero ya pasar de un coche estándar a uno aún más eficiente. Y eso es, y con esta visión de una posible curación a medio plazo, siendo aún muy cautelosos porque puedo decirte que muy recientemente estuve en comunicación con pacientes que se beneficiaron tanto de un CAR-T como de un BICE específico y que se encuentran nuevamente enfrentados a una recaída, a un control de su enfermedad que es complicado. Entonces, de hecho, gracias Bernard, tenemos a nuestro amigo William o Kenneth Kessler, que está enfermo en París, que vive en París, que es estadounidense de origen y que además participó, hizo un testimonio muy bonito en un programa de IAC para los pacientes sobre su experiencia con CAR-T y que nos hace notar efectivamente que los CAR-T, aunque se hable mucho de ellos en los medios, tampoco son un tratamiento milagroso, no funcionan en todos los pacientes y además hay pacientes de los que se juzga que no pueden esperar para recibir los CAR-T. Quizás, Tituán, podrías aclarar un poco este aspecto porque algunos pacientes están un poco ofendidos diciendo, pero existen los CAR-T, ¿por qué no me los dan si no lo hacemos a propósito? No, efectivamente. Es una muy buena observación y una pregunta muy legítima. Lo que me gustaría decir primero es que la decisión de tratamiento con estas nuevas inmunoterapias, como las células CAR-T o los anticuerpos biespecíficos, no la toma el hematólogo solo por su cuenta, es una decisión que se reflexiona en una reunión de concertación multidisciplinaria. Discutimos los expedientes de los pacientes para poder elegir el tratamiento adecuado para cada paciente de manera individualizada. La decisión de tratamiento dependerá de varios criterios que estarán relacionados con el paciente y los tratamientos. Para los CAR T-cells, la dificultad, entre comillas, será que hay un retraso entre el momento en que decidimos realizar el tratamiento y el momento en que podemos llevarlo a cabo, ya que es necesario recolectar las células del paciente y modificarlas para que reconozcan en esta situación el objetivo que hemos elegido, que es BCMA, y luego hay que hospitalizar al paciente con una quimioterapia de acondicionamiento previa y reinyectarle sus tratamientos mediante Carticel. Luego, se requiere una vigilancia hospitalaria para monitorear los diferentes efectos secundarios relacionados con los tratamientos. Por lo tanto, hay toda una coordinación que debe llevarse a cabo y que requiere que la enfermedad esté controlada para que podamos realizar este tratamiento. No, generalmente incluso estamos obligados a implementar un tratamiento de espera para evitar que la enfermedad progrese durante este periodo en el que debemos recolectar las células y enviarlas al laboratorio para realizar el tratamiento.
y por lo tanto es necesario para que la enfermedad no progrese muy rápidamente y el paciente no pueda recibir el tratamiento, ya que eso sería una verdadera pérdida de oportunidad. Por lo tanto, debemos poder esperar y así para algunos pacientes efectivamente nos orientaremos más bien hacia un tratamiento con anticuerpos biespecíficos que apuntan al mismo objetivo, un BCMA. Y por lo tanto, estos anticuerpos se pueden administrar. Es una inyección subcutánea, así que se puede hacer de inmediato, sin esperar, para los pacientes que tienen progresiones rápidas, a veces complicaciones como una insuficiencia renal, el riñón que funciona un poco menos bien, o una progresión que consideramos demasiado rápida y que no podrá esperar un tratamiento con puntos células CAR-T. En ese caso podemos orientarnos hacia los tratamientos con anticuerpos biespecíficos, pero ambas opciones son tratamientos que son muy buenos en ambos casos y para los cuales esperamos obtener una respuesta al tratamiento. Es cierto que la cuestión de la secuencia de los tratamientos, en qué orden podemos realizar los tratamientos, es una cuestión que se debate y discute mucho entre nosotros actualmente. Y es cierto que el interés de las células CAR-T, como decíamos antes, es tener un periodo después del tratamiento en el que el paciente no recibe tratamiento y simplemente es monitoreado. Es cierto que es un punto muy importante y muy a favor de las células CAR-T, pero el tratamiento con anticuerpos biespecíficos también tiene muchas ventajas, como poder ser administrado de inmediato sin esperar ese periodo de fabricación del producto. Muy bien, está muy claro. Gracias a lo largo de todo. Por cierto, hablando de células CAR-T, pero también de trasplantes, no hemos abordado. Nos preguntan por qué y en qué situación se puede tener un segundo autotrasplante. Y tenemos la pregunta, ¿se puede tener un segundo CAR-T después de un primer CAR-T si ha fallado? No sé si Tomás, te gustaría tomar estas dos preguntas. Para el autotrasplante, hay dos situaciones, lo que llamamos hacer un autotrasplante en tándem, es decir, se hace un primer autotrasplante, luego se realizan 2 meses de tratamiento de inducción con los 4 famosos tratamientos en inyección y en comprimido, y luego se hace un segundo autotrasplante. Eso se hace, creo, cada vez menos, depende sobre todo de las costumbres de los centros y es principalmente para enfermedades que tienen características muy particulares a nivel de los cromosomas. Luego está el autotrasplante de rescate. Imaginemos, hace 10 años hice un primer autotrasplante. Mi mieloma regresa. Hay nuevas necesidades de retomar un tratamiento. Y luego, tengo 62, 65 años. Estoy en buena forma. Posiciones ideales. Existe la posibilidad de hacer un autotrasplante llamado de rescate, con un tratamiento previo que es un poco diferente al primero que tuvo el paciente. Es una opción que también se ve cada vez menos, pero que es factible. Es necesario tener las células en el congelador siempre, en fin, hay ciertas condiciones. Y luego, en cuanto al segundo carticele, el principio de la inmunoterapia es como piezas de un rompecabezas. Una pieza del rompecabezas en la célula enferma que coincidirá con una pieza del rompecabezas que está en un tratamiento de inmunoterapia. Y a menudo cuando se realiza una terapia, por ejemplo con el BCMA, un carticele, si la enfermedad regresa bastante rápido, entonces habrá un problema a nivel de esa pieza del rompecabezas, ya sea que se modifique, por lo que el tratamiento ya no puede fijarse en ella y deja de funcionar, o por ejemplo que la pieza del rompecabezas se desprenda de la célula enferma y en esos casos el tratamiento se fijará un poco en el vacío. Por lo tanto, realizar un segundo tratamiento sobre la misma pieza del rompecabezas con el mismo mecanismo de acción ha demostrado que los resultados no eran tan efectivos cuando la enfermedad regresaba realmente muy rápidamente después del primer tratamiento. Así que hoy en día la estrategia de los laboratorios y de los médicos es intentar encontrar nuevos objetivos, es decir, nuevas piezas del rompecabezas que en este caso no presentarían el mismo problema en absoluto. Podríamos encontrar secuencias de encadenamiento que funcionarían aún mejor. Bueno, gracias, Tomás. De hecho, esto resuena con un comentario de Michel Lemoine que nos dice que había entendido que intentábamos preservar los tratamientos antes de pasar a los más efectivos para manejar las recaídas. Y aquí parece que dices lo contrario. Efectivamente, no decimos necesariamente lo contrario, pero lo decimos un poco diferente. Es decir, hoy en día siempre deberíamos usar, en cualquier caso, intentar usar
los tratamientos que nos parecen más efectivos de inmediato y no necesariamente esperar a las recaídas. Además, esto resuena con otros comentarios. Los protocolos actuales y las investigaciones actuales tienden a demostrar, en cualquier caso, intentan demostrar que podríamos usar las células CAR-T mucho más temprano en la historia de la enfermedad, no necesariamente esperar a la tercera, cuarta o quinta recaída. Es lo mismo para los anticuerpos biespecíficos. Además, tenemos muchas observaciones y lamentablemente es difícil responder sobre los efectos secundarios de los anticuerpos biespecíficos, las infecciones, las bronquitis, la necesidad de recibir estas inmunoglobulinas de manera permanente. Desafortunadamente, hoy no tenemos una solución mágica para poder administrar un anticuerpo biespecífico sin todas estas profilaxis, estas prevenciones antiinfecciosas al lado, y es realmente muy importante, e insisto, porque el paciente puede pagar muy caro no detener las profilaxis, las prevenciones con Bactrim, con Celitrex, no faltar a sus citas para la inmunoglobulina. Hay diferentes marcas, no las voy a mencionar, así que eso es realmente importante. Me dirijo, por cierto, a Bernard sobre este aspecto de educación y alerta. A los pacientes, la posición un poco de la asociación, porque ahí no hay margen de error. Si dejas de tomar tu Bactrim, puedes contraer una neumocistosis, que es una infección pulmonar realmente grave, te derrumbas, ya no quieres venir a tomar estas inmunoglobulinas, puedes enfrentarte a una infección viral dramática. Escucha, este discurso que acabas de dar, ya lo he escuchado si quieres, pero las reticencias también de los pacientes respecto a todos estos tratamientos que nos protegen de infecciones graves, a veces son difíciles de entender en términos de cumplimiento. Creo que hay un trabajo de educación que hacer y que nunca terminará. Hay que volver a ello. Puedo decirte que en nuestra plataforma Mielenet, en nuestra plataforma Yelenet y a través de nuestros webinars, esas preguntas, además de las preguntas sobre los efectos secundarios, decías que ha habido muchos comentarios, reacciones, es realmente un tema de fondo permanente, entonces creo que es necesario volver a ello. Hay personas que entran en la enfermedad y no comprenden instantáneamente la importancia de seguir con rigor, con observancia, estos tratamientos que se les proponen. Muy bien, muchas gracias, Bernard. Entonces, siempre en la sección de carticélulas, anticuerpos bispecíficos, tenemos una pregunta respecto a si recibir las carticélulas en recaída perjudica la eficacia de los bispecíficos o viceversa. Arthur, ya que también hablábamos de esta famosa secuencia, entonces debemos ser humildes y modestos todos alrededor de esta mesa. Nadie conoce la secuencia mágica. Y entonces, si aquí les hablamos de una secuencia y su doctor les ha hecho otra, probablemente sea tan buena como la que mencionamos hoy, porque nadie conoce la secuencia correcta. Sí, creo que es muy importante recordar eso, que tenemos ideas por el momento de una secuencia, pero tampoco hay nada grabado en piedra, así que creo que también podemos tranquilizar en ese aspecto. Por el momento, las señales que tenemos son más bien a favor de hacer el carticel antes del anticuerpo específico, ya que hemos visto en algunos ensayos o análisis un poco más profundos de ensayos que tenemos a nuestra disposición, que si hacíamos lo contrario, es decir, los específicos antes y el carticel después, teníamos una respuesta menos favorable. Entonces, por el momento, nos orientamos más hacia eso. Así que es cierto que yo, en mi centro, si podemos proponer, si todos los elementos están reunidos, como dijo Tituán, aún se necesitan diferentes parámetros que estén en verde, por así decirlo. Vamos a proponer más bien un cartil primero para mantener un anticuerpo biespecífico como opción detrás de eso. Sabiendo que por el momento estamos hablando de los CAR-T y los biespecíficos que tenemos a nuestra disposición, es decir, que apuntan a BCM1. Quizás no sea lo mismo cuando tengamos en algún momento el TAL-ETAMAP, que no apunta al mismo antígeno, por lo que las secuencias, como decíamos hace un momento, pueden llegar a cambiar.
pero actualmente nos basaremos más bien en eso, así que recuerdo CAR-T primero y luego el anticuerpo biespecífico, pero eso podría seguir evolucionando a medida que tengamos más datos. Entonces tenemos bastantes preguntas ya que hablamos de biespecíficos y mencionaste el hecho de que actualmente estamos desarrollando dos grandes familias de anticuerpos biespecíficos dependiendo del objetivo. Los dos anticuerpos biespecíficos disponibles en Francia son ampliamente utilizados. Hay más de 2,000 pacientes que los han recibido. Esto se dirige a una molécula que llamamos BCMA en mayúsculas, no importa, es el antígeno de maduración de células B. Hay dos, el ranatamab y tequistamab, pero tenemos otro objetivo, por lo tanto, otro anticuerpo que aún no está disponible. De rutina que está en protocolos, el talquetamab, que se dirige al GPRC5D. Y tenemos preguntas con respecto, además de las infecciones, tal vez Tituán, los efectos secundarios del talquetamab y cómo podemos prevenirlos, porque incluso los pacientes que están en protocolos, no hay muchos, pero tenemos muchas observaciones al respecto. Efectivamente, ¿no? El talquetamab tiene efectos secundarios un poco específicos relacionados con este objetivo, el GPRC5D, y son principalmente efectos secundarios que llamamos cutáneo mucosos, es decir, de la piel y las mucosas, por lo que ocurren bastante rápidamente después de las primeras inyecciones. Es principalmente una afectación a nivel de la boca, por lo que generalmente habrá una pérdida del gusto y a veces una inflamación en la boca y luego una afectación a nivel de la palma de las manos y la planta de los pies con enrojecimientos, a veces lo que llamamos descamaciones. Entonces no hay un tratamiento que vaya a prevenir esos efectos secundarios. Su hematólogo generalmente le propondrá tratamientos sintomáticos para precisamente disminuir los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida y el confort. Entonces, pomadas con corticoides, a veces incluso algunos equipos implementan seguimientos especializados con dermatólogos que también pueden ayudar en enjuagues bucales, pero lo importante es saber que estos efectos con el tiempo y especialmente cuando se espacian las inyecciones van a disminuir. Generalmente nosotros estuvimos en centros en Burdeos, donde fuimos de los primeros en realizar este tipo de tratamiento y vimos, nos sorprendieron bastante estos efectos secundarios inicialmente y con la experiencia vimos que después de 3, 4 meses de tratamiento, la mayoría de los efectos secundarios en la piel se normalizaban con una especie de acostumbramiento del organismo de los pacientes que permite que todo vuelva a la normalidad. Pero es muy importante que el hematólogo informe al paciente sobre estos efectos secundarios para que no se sorprenda, le asegure que es completamente normal, le proponga de manera anticipada diferentes tratamientos en caso de que estos efectos secundarios ocurran para asegurarse de que sean aliviados y luego tranquilizarlo sobre el hecho de que pasarán, que de todas formas adaptamos el tratamiento precisamente para que sea bien tolerado, porque un tratamiento eficaz que no es bien tolerado, lamentablemente tiene poca utilidad. Hay que combinar ambos, una buena eficacia y una buena tolerancia. Generalmente, después de 3, 4 meses de tratamiento, estos efectos secundarios disminuirán. Lo que puede persistir, lo que puede ser molesto en el día a día, es la pérdida del gusto en particular. Esto puede persistir o a veces también es necesario enseñar a los pacientes a probar diferentes, porque dependerá de los gustos, a probar diferentes alimentos que potencialmente puedan ser mejor percibidos y más fáciles para la alimentación. Hay que estar atentos a los problemas si precisamente hay esta pérdida de gusto, de desnutrición. Y sé que, por ejemplo, nuestro dietista acompaña mucho a los pacientes en el servicio para precisamente, si hay problemas de pérdida de gusto, poder ofrecer soluciones, alimentos vegetales frescos, dulces, que se toleran un poco mejor para asegurarse de que todo vaya lo mejor posible. Gracias, Tituán. Bernard. La asociación ofrece herramientas y tal vez es la ocasión de hablar de ello, de hacer publicidad para ayudar un poco a los enfermos y sus familias a abordar todos estos efectos secundarios, a veces inevitables. Tenemos una herramienta. Hemos desarrollado un curso específico en la plataforma Bionet
con videos dedicados que se han realizado para tratar estas cuestiones. También intentamos de vez en cuando hacer talleres de intercambio. Hoy solo hablamos de lo médico, pero hay cuidados de apoyo que pueden ser interesantes, que son útiles para permitir a los pacientes soportar mejor estos efectos indeseables. Así que hemos mencionado estas diferentes propuestas en talleres y luego animamos. Porque a veces vemos pacientes que se quejan, pero no han hablado con su hematólogo. Vemos hoy, a través de las respuestas que se dan, que pueden adaptar el tratamiento, la dosificación. El mensaje que debemos transmitir hoy es hablar de estos efectos indeseables a través del chat de este webinar, pero es aún mejor mencionarlos durante su próxima consulta con su hematólogo. La señora Sibari nos dice que también existen los grupos de discusión para intercambiar naturalmente. Un paciente bien informado en general siempre se las arregla mucho mejor que el paciente que se queda un poco en su rincón, y esto no es una crítica, es una constatación. Creo que hay que ser un poco proactivo y ser un poco protagonista, y la capacidad de los pacientes para ser protagonistas es diferente. Para algunos es más complicado porque su camino de vida no necesariamente los ha llevado a ser protagonistas. Esto es aún más cierto, ya que no vamos a poder responder a la pregunta, por ejemplo, de la señora Daya Costa. ¿Sabemos hoy en día qué provoca el mieloma? Desafortunadamente no. Sin embargo, para hacer eco a otro comentario de Claude Guénot, sí, el ejercicio físico solo puede ayudar, una dieta rica en fibra solo puede ayudar. No previene necesariamente el mieloma, pero en cualquier caso, mejora claramente la tolerancia a los tratamientos, y son cosas cuyos efectos beneficiosos están comprobados en oncología en un sentido amplio. Tenemos muchas preguntas sobre este famoso Elitrex y sus profilaxis y las vacunaciones. No sé si Arthur o Thomas podrían recordarnos un poco el calendario de vacunación de alguna manera, porque bueno, primero, la vacuna contra el herpes zóster no les autoriza, amigos, a dejar sus Celitrex. Eso hay que saberlo, insisto una vez más, nunca dejar de tomar un medicamento. Entonces, si no lo toleran inmediatamente, hay que hablarlo, pero sobre todo estos tratamientos preventivos nunca deben dejarlos así. De repente, el precio puede ser muy alto. En cuanto a las complicaciones, no sé, Tomás, en términos de vacunación, ¿qué se recomienda? Las vacunaciones es cierto que son importantes tan pronto como se va a comenzar un tratamiento para el mieloma. En general hay 4 que ahora son casi sistemáticas, o al menos sistemáticamente recomendadas. Son gripe, COVID, neumococo. Ahora solo hay una vacuna contra el neumococo, es la Prevnarvin. Y luego está esta famosa vacuna contra el herpes zóster, el Shingrix, que en realidad son 2 dosis con un intervalo de 1 o 2 meses, dependiendo de la inmunodepresión, por lo tanto, recomendada para todos los pacientes, independientemente de su edad y que están inmunodeprimidos. Históricamente siempre hemos dicho que los pacientes bajo tratamiento para un mieloma respondían un poco menos bien a las vacunas, lo cual es bastante lógico cuando se piensa en la enfermedad y el tratamiento, pero al final sí responden. Por lo tanto, es importante vacunarse. Para el COVID se recomienda al menos una vez al año, como para la gripe. Para el neumococo normalmente es una vez y luego estamos tranquilos al menos durante 5 o 10 años. Para el herpes zóster también es una vez. Como dijo el profesor Moti, se recomienda detener el Celitrex, ya que son realmente prevenciones que son sistemáticas. Sabemos que un herpes zóster tiene un 6% de riesgo de aparecer con valaciclovir, mientras que es de más del 25 o 30% cuando no se toma valaciclovir. Puede haber dolores que son bastante prolongados. Hay otras vacunas que pueden ser recomendadas. A veces hay vacunólogos que trabajan con sus hematólogos y, por lo tanto, pueden encontrarse con ellos, como el meningococo o el Haemophilus. Y luego hay vacunas que están contraindicadas, por ejemplo, la de la fiebre amarilla, que puede causar problemas para los pacientes que quieren viajar, por ejemplo, a países donde es obligatoria, y es una vacuna que no se recomienda e incluso está contraindicada en personas inmunodeprimidas. Y entonces, en resumen, gripe, COVID una vez al año, el neumococo y el Shingrix al menos una vez,
Son 4 vacunaciones importantes. Muy bien, vamos a abordar un último tema que normalmente no tratamos, es este famoso mieloma indolente o smoldering myeloma. Hubo mucho revuelo y ruido durante el Congreso de la SH sobre si se debe o no tratar el mieloma indolente de manera temprana. Es indolente por definición, solo una precisión es que un paciente no tiene síntomas, no se queja de nada, pero que desafortunadamente por una razón u otra, su médico le dice que tiene un mieloma indolente y que lo van a vigilar. Entonces el debate es si se debe vigilar o si se debe intervenir, tratar de manera temprana. Entonces sé que no tendremos una respuesta definitiva esta noche, pero no estamos aquí para ocultar o barrer bajo la alfombra los debates. Podemos decir las cosas con total transparencia, incluso cuando no sabemos, decimos que no sabemos desafortunadamente, porque la ciencia no lo sabe todo. Entonces, Arthur, ¿qué nos puedes decir? Porque he identificado no menos de 11 preguntas sobre el mieloma indolente. Ya es una buena noticia si tienes un mieloma indolente, es que no te quejas de nada, eso ya es algo bueno. Por supuesto, no vamos a responder a la pregunta de manera definitiva esta noche, pero ya podemos presentar lo que ha sido actualizado y justamente demostrado durante este congreso. Es cierto que esto ha desatado a los pacientes y veo que sigue generando mucho debate. Un pequeño recordatorio, históricamente no se trataba a los pacientes que tenían un mieloma indolente. Entonces, son pacientes que tienen el estadio de mieloma asintomático, por lo tanto, sin los famosos criterios CRAB, ya saben, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y daño óseo. Entonces, a estos pacientes, dado que no tenían síntomas, no se les proponía tratamiento, también porque en esa época, hace bastante tiempo, teníamos tratamientos que se consideraban más tóxicos. Hoy en día, esta cuestión se está reconsiderando un poco con las nuevas inmunoterapias que tenemos a nuestra disposición. Y entonces había un ensayo llamado el ensayo Aquila, un ensayo muy bien construido, un ensayo aleatorizado, un ensayo de fase 3 que buscaba demostrar un enfoque con un tratamiento con daratumumab, que conocen bien ya que casi todo el mundo ha recibido este tratamiento en monoterapia, es decir, solo, administrado solo, y esto es importante, con una duración fija. Entonces no era un tratamiento continuo hasta la aprobación. Y entonces el tratamiento de control, había un 50% de los pacientes que no recibían tratamiento, como es costumbre actualmente en el manejo del mieloma indolente. Cabe destacar que se centraba en pacientes que tienen un mieloma indolente considerado de alto riesgo, es decir, pacientes que van a progresar, por lo tanto es el 50% de los pacientes que progresan en 2 años. Hoy en día existen puntuaciones que permiten afinar un poco este grupo de mielomas indolentes y definir a los pacientes que van a tener más riesgo de evolucionar más rápidamente hacia un mieloma sintomático. Hoy en día hay una puntuación que utilizamos sin entrar en demasiados detalles que se llama la puntuación 20-20-20. Bastante fácil de implementar para nosotros los médicos en la práctica. Se basa en un pico de más de 20 gramos, una infiltración medular de más del 20% de células plasmáticas y una relación de cadenas ligeras que es superior a 20. Entonces, en el ensayo Aquila utilizábamos otra puntuación porque había otras puntuaciones antes un poco más complicadas, pero lo que hay que recordar es que para el riesgo, vuelvo a precisar esta palabra, el daratumumab en monoterapia funcionaba mejor. En términos de supervivencia global, es importante y de supervivencia sin progresión que el enfoque que consiste en no proponer tratamiento. Entonces, obviamente es algo que ha generado bastante debate, ya que algunos médicos consideran que no se debe tratar a estos pacientes que no tienen síntomas, que no se quejan de nada, pero cuando vemos los datos del ensayo Aquila, nos hacemos la pregunta. No sé si realmente vamos a aclarar la respuesta hoy, pero es una opción que probablemente será posible, ya que el ensayo debería llevar a un registro del daratumumab en monoterapia para estos pacientes, así que continuará. Perfecto, muchas gracias, Arthur. Realmente es muy claro y realmente podríamos estar horas y horas. Estamos en 189 preguntas y las 190 me hacen
La pregunta es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a hacer en la miel humana? Puede hacer muchas cosas. Tal vez pueda ayudarnos a entender la secuencia, la elección de las combinaciones. Tal vez pueda ayudarnos a encontrar los factores pronósticos para afinarlos mejor, pero en cualquier caso nunca reemplazará el contacto y la relación privilegiada que pueden tener y deben tener con su médico, su enfermero, su fisioterapeuta, su especialista, su socio esteticista. En fin, cito un poco todo lo que se ha mencionado, todos esos profesionales dedicados a quienes agradecemos diariamente. Creo que estamos llegando un poco al final de este webinar de IAG. IAG es la Academia Internacional de Hematología Clínica. Y en el marco de nuestras actividades de formación, tenemos actividades destinadas a los pacientes. Como esta noche, hoy hemos tenido una discusión muy rica, llena de esperanza, creo, sobre los avances en el campo del mieloma múltiple. A título personal, lo que me toca más profundamente es su compromiso, sus preguntas y también su voluntad de comprender mejor su enfermedad para avanzar todos juntos. Creo que cada nuevo descubrimiento es un rayo de esperanza, cada protocolo brinda aún más esperanza, pero sobre todo es su fuerza, su resiliencia, lo que nos inspira cada día. Y creo que mis colegas presentes en esta mesa redonda virtual estarán de acuerdo conmigo. Les estamos muy agradecidos. Gracias, Bernard. Gracias a la asociación. Gracias a todos ustedes presentes. Esta noche, pacientes, familias, acompañantes, cuidadores, seres queridos, vecinos, primos, primas, abuelas, abuelos, hijos, hijas, gracias por estos intercambios valiosos, por su confianza y por recordarnos que detrás de cada avance científico, cada progreso médico, cada protocolo que discutimos entre nosotros, hay vidas, son ustedes, rostros, e historias muy personales que cuentan enormemente para nosotros. Gracias de nuevo. Continuemos juntos. No sé si podemos llamarlo esta lucha, esta aventura, con siempre más escucha, más progreso, más esperanza. Hasta muy pronto. Gracias de nuevo. Y luego les doy cita en otro programa de IAG. Gracias a todos. Gracias. Adiós.